que son los que el causante tenía al momento de fallecer. Comienza el estado de indivisión y los efectos declarativos del acto de partición se remontarán a ese momento. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Nos están diciendo, Señor, que efectos declarativos. Determina, decimos, el momento, quiénes son las que tienen derecho a suceder, sea que se trate de personas que existan o que se espera que existan. A su vez, con esto de que estamos hablando de la indivisión, estamos diciendo que surge una comunidad hereditaria con esa misma apertura de la sucesión, cuando hay más de un heredero, naturalmente, ¿cierto? Se forma una comunidad hereditaria que se va a regir por las reglas de los cuasicontratos. Lo que después, comunidad que va a desaparecer por el efecto declarativo de las adjudicaciones. ¿Qué estamos diciendo con esto? Son herederos Alejandro y Guillermo. Falleció el causante hoy. Se enteran ustedes, aceptan la herencia, son comuneros en la herencia. Pasa un año y al año, Guillermo y Alejandro, conversando, dicen, la casa A para ti, la casa B para mí. Y parten ustedes mismos en un acto autónomo, ¿cierto? Efectúan la partición de la herencia. La casa A para Guillermo, la casa B para Alejandro. Se practica esa partición. Y la pregunta que surge de inmediato es, ¿desde cuándo es dueño Guillermo y desde cuándo es dueño Alejandro de cada una de sus casas? Y la respuesta, en mérito de lo que hemos dicho del efecto declarativo, es que son dueños desde el momento de la apertura de la sucesión. Va a decir, ese acto que ustedes están celebrando en un año más retrotrae sus efectos al momento del fallecimiento del causante, de la apertura de la sucesión, del momento en que ustedes aceptaron la herencia. Ese es el efecto declarativo. Ese es un efecto que hay que tener muy presente a propósito de lo que vamos a estudiar más adelante con la regulación del artículo 688 del Código Civil, donde aparecen unas inscripciones que alguien me puede decir, pero esas dan la idea de que uno es dueño. Sí, dan esa idea, pero no es cierto. Y no es cierto ¿por qué? Por el efecto declarativo de la apertura de la sucesión misma. Entonces, nosotros decimos, los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia o legado se retrotraen al momento de la delación, que ocurre en el momento de la apertura de la sucesión. Rigen a la sucesión las leyes vigentes al tiempo de su apertura. Las disposiciones testamentarias se rigen por las leyes vigentes al tiempo de la muerte del testador, incluso respecto de las incapacidades, indignidades y desheredamientos. ¿En qué momento yo califico si ese testamento es o no acorde a la ley? Se murió el señor hoy y este testamento se hizo hace 3 años atrás. Yo tengo que verificar cuáles eran las leyes, ¿cierto?, vigentes al tiempo de la muerte del testador. De manera que, conforme a ellas, yo califico si esas disposiciones son válidas o no. Las disposiciones testamentarias ineficaces, según una ley anterior, tendrán pleno valor si no se oponen a las leyes vigentes al fallecimiento del testador. Es decir, se da el fenómeno que yo pudiera haber hecho un testamento que no cumpliera con los requisitos y que cuando yo muero, esa ley había sido modificada y por consiguiente
va a valer sin ningún problema. ¿Cuál es el lugar de apertura de la sucesión? De acuerdo al artículo 955, se abre en el último domicilio. 955 dice, leamos el 955. Para eso está el código a nuestro lado, que los acompañe siempre el código, como una amante cariñosa, como un amante cariñoso. Entonces, y amante no tiene, porque hay amantas y amantos, amantes. Amante viene a ser para todo, ¿cierto? Ya, entonces, nosotros decimos 955. ¿Qué dice el 955? Dice, la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales. De manera que esa es la regulación. El domicilio, nosotros debemos entenderlo como la residencia unida al ánimo real o presunto de permanecer en ella, ¿cierto? La única excepción que existe se refiere a la apertura de la sucesión del desaparecido. Estamos hablando de la muerte presunta. En ese caso se abre la sucesión en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Importancia del lugar de apertura de la sucesión. El lugar de apertura de la sucesión fija la competencia de los tribunales que deben intervenir en los procedimientos a que da lugar la sucesión por causa de muerte. Cosas como las que dicen relación con la apertura y publicación del testamento, la formación de inventarios, de tasaciones, la partición de bienes, etcétera, etcétera. El lugar en que se abre la sucesión determina la ley que lo rige. Ley que rige la sucesión, entonces, se rige por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales. El código se aparta de la regla del artículo 16. ¿Qué decía el artículo 16? Ese que estudiaron ustedes cuando conocieron la teoría de la ley y uno no tenía idea de qué le estaban hablando y le enseñaban esas cosas. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile se arreglarán a las leyes chilenas. Entonces, los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros. Tarea asincrónica. ¿Se acuerdan que hablamos del testamento, Pablo, de Douglas Tompkins? Bueno, échele una miradita, trate de encontrarlo, porque justamente don Douglas Tompkins, ciudadano norteamericano, residente en nuestro país, hizo un testamento fuera de Chile. Por consiguiente, como ciudadano norteamericano que era, no tenía asignatarios forzosos, Marco. Y en esas circunstancias, él pudo hacer lo que quería. Los norteamericanos crean incluso unos entes que se llaman trust para que administren sus bienes después que fallecen. Pero una hija de don Douglas Tompkins considera que ese tipo de disposiciones legales no correspondía que las utilizara su padre y demandó, hasta donde yo recuerdo, en el juzgado de Puerto Varas. Y entonces existe un juicio allí que dice relación con el testamento de don Douglas Tompkins. Tarea asincrónica para todos. Llegará el momento en que conversemos de ella y ustedes me den a mí la charla sobre el tema. Ya tenemos la charla sobre Hugo Bravo, que es bien, esa es bien entretenida.
Y tenemos ahora la charla sobre Douglas Tompkins. Buenos temas son, ¿eh? Porque es harta plata, po. Fíjense que la heredera de Hugo Bravo, tengo entendido que recibió algo así como $1 millón, un poquito más de $1 millón, creo. No deja de ser, po. Es interesante ese tipo de cantidades. Suelen ser estímulos para la vida, de placeres y de lujos, doña Alexandra. Entonces, decimos que el artículo 16 decía lo que decía. En el caso que el difunto haya tenido su último domicilio en el extranjero, se reconoce el imperio de las leyes de ese país. La excepción está dada por los casos previstos en el artículo 15. ¿Qué decía el artículo 15? Decía, a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Primero, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Dos, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. Interesante cuestión. Entonces, ¿qué más decimos nosotros a este propósito? Se refiere solamente la excepción a los parientes chilenos, si la sucesión se compone solo de parientes chilenos, solo de parientes extranjeros, digo, se rige por la ley extranjera. Regla del artículo 998. Es el caso del causante extranjero que deja parientes chilenos. 998. En la sucesión ad intestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. Esto mismo se aplicará, en caso necesario, a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero. Esta regla, entonces, se aplica únicamente al extranjero que deja parientes chilenos. El derecho de los parientes chilenos supone que el causante haya dejado bienes en Chile. Los chilenos tienen los mismos derechos que las leyes chilenas otorgan en una sucesión abierta en Chile, pudiendo pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. De manera que esa es la regulación que tenemos en esa materia. Y hablamos ahora de otro concepto que es simultáneo, casi simultáneo, a la apertura de la sucesión. Hablamos de la delación. Abierta la sucesión se abre con la muerte del causante. Abierta la sucesión, tiene lugar regularmente la delación de las asignaciones. ¿Y qué es lo que es eso? Es el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la herencia. La ley no hace diferencia entre los asignatarios. La delación entonces de las asignaciones coincide, dice en nuestra diapositiva, por regla general, con la apertura de la sucesión. Ambas se producen en el momento de la muerte del causante, salvo que la asignación esté sujeta a una condición suspensiva. Pero ¿qué se nos dice por otros profesores respecto de esta misma materia? Dice que a la apertura de la sucesión sigue en forma instantánea la delación de las asignaciones,
actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. Es lo que dice el profesor Pablo Rodríguez. ¿Qué es lo que dice don René Abeliuk en el libro de Manuel Somarriba? Dice algo que es interesante. Dice que la apertura de la sucesión, el 956 dice, define la delación como el actual llamamiento que la ley hace para aceptar o repudiar la asignación. Deferida la asignación, nace entonces para el asignatario el derecho de aceptarla o repudiarla. Según el inciso segundo, la herencia o legado se defiere al heredero o legatario al momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente. Entonces, la delación se produce, al igual que la apertura de la sucesión, al fallecimiento del causante. Dice el profesor Abeliuk que doctrinariamente importa no confundir ambas instituciones. La delación es una consecuencia de la apertura de la sucesión. Y agrega un ejemplo, dice, es como una oferta que el legislador hace al asignatario para que acepte o repudie la asignación. De modo que fallecido el causante, debemos distinguir cronológicamente tres etapas en una sucesión. Esto es interesante que dice el profesor Abeliú. Uno, la apertura de la sucesión, que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. Segundo, la delación de las asignaciones, que se produce aunque solo sea un instante después de la apertura, y que es el actual llamamiento que la ley hace para aceptar o repudiar la asignación. Y tercero, la tercera etapa está constituida por el pronunciamiento del asignatario en orden a aceptar o repudiar la asignación. Apertura, delación, sí acepto, no repudio. Entonces, son esas tres situaciones las que se están planteando en el momento del fallecimiento del causante. Y allí tenemos una referencia a que la asignación sea pura y simple. La delación de las asignaciones, decimos que las asignaciones legales son siempre puras y simples. La excepción es la del 956, inciso segundo, que dice relación con la situación de la condición suspensiva. Dije 956, inciso segundo. La delación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La herencia o legado se defiere al heredero o legatario al momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición si el llamamiento es condicional. Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos en caso de contravenirse la condición. Decimos eso a propósito entonces de que la excepción anterior no tiene lugar es si la condición es negativa y meramente potestativa del asignatario. Esto es, de no hacer algo que dependa de su sola voluntad. Para que se le llame a suceder, el asignatario debe abstenerse de ejecutar un hecho que depende de su sola voluntad. Es razonable en este caso dar por cumplida la condición, pero como siempre resta la posibilidad de que la condición falle, se frustra el llamamiento, el asignatario debe rendir caución de que devolverá lo que haya recibido. Eso es lo que decimos entonces con relación a esta situación que analizamos nosotros en función de la apertura de la sucesión
y de la delación de las asignaciones. Y a continuación, nosotros tenemos establecido en nuestra secuencia de estudio el derecho de herencia. El derecho de herencia. ¿No es este un derecho real? ¿Qué dijo Paulo? ¿Es derecho real o derecho personal? El derecho real de herencia, profesor. Es un derecho real, ¿cierto? Usted mismo ya me lo define como derecho real de herencia. La herencia es todo el patrimonio del difunto. Involucra todas sus relaciones jurídicas, independientemente de su contenido efectivo. La herencia es una universalidad jurídica que comprende derechos y deudas, elementos activos y pasivos. Y el derecho de herencia es un derecho real de acuerdo a lo señalado en el artículo 577. 577. Ustedes estudiaron ese artículo, ustedes se lo conocen, ustedes lo saben, ¿cierto? 577. Dice, derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, el de servidumbres activas, el de prenda, el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. ¿Está completo este artículo, Marco? No, profesor, le faltan algunos derechos reales por señalar. ¿Cuál, por ejemplo? El, el derecho real del censo, eh, el derecho real de conservación, el derecho real de... Medioambiental. Ese es el que falta. Pues los otros siempre los consideramos el derecho real de aprovechamiento de agua, etc. Pero el derecho medioambiental es el nuevo, ¿cierto? Es el que a nadie se lo han enseñado. Entonces, es el nuevo. Entonces, este es un derecho real de herencia, es un derecho real absoluto y genera una acción oponible erga omnes. De la misma manera que el derecho real de dominio tenía como su emblema, como su estandarte, la acción reivindicatoria, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que la acción que corresponde al derecho real de herencia y que es oponible erga omnes es la acción de petición de herencia. En el derecho romano, la aceptación de la herencia hacía que el heredero la adquiriera. En cambio, en el derecho germánico, medieval, y en el derecho consuetudinario francés, la adquisición se verificaba por el solo ministerio de la ley. Este es el sistema que sigue nuestro código. La aceptación, en nuestro caso, solo tiene por objeto consolidar la adquisición verificada por el ministerio de la ley y la hace definitiva e irrevocable, ya que el heredero ha renunciado a su derecho a repudiar. ¿Qué es esto de la posesión legal de la herencia? Además del dominio, el heredero, por el ministerio de la ley, adquiere la posesión de la herencia. 722. Ah, esto dice relación con la posesión. ¿Y qué dice el 722? ¿Se acuerdan que decía el 722? ¿Qué se van a guardar? La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. Y agrega el inciso segundo, el que válidamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás. De nuevo, el concepto con el cual estamos hablando del efecto declarativo. Entonces, además del dominio, el heredero por el ministerio de la ley adquiere la posesión de la herencia, ¿cierto? Esta es una posesión singularísima porque es posible que el heredero no tenga el corpus, carezca del ánimos al ignorar la herencia que se le ha deferido. Esta posesión es diversa de la que tenía el causante, apartándose el código de todo precedente
dice el 7.17. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. Posesión legal. De esta posesión legal se derivan dos consecuencias. Una, el heredero puede tomar la posesión material inmediata de todos los bienes. Y dos, puede ejercer toda suerte de acciones posesorias relativas a bienes que nunca ha poseído de hecho. De manera que ahí funciona esta ficción de esta manera. Posesión efectiva de la herencia. La posesión legal no autoriza para disponer por parte del heredero de modo alguno de los inmuebles hereditarios. Artículo 688, ese que yo estaba hablando hace un rato, el 688. ¿Qué es lo que habla este 688? No digamos nada de lo que habla. Quedémonos con que el 688 es el que menciona que el heredero no poder de los inmuebles hereditarios. Para ello debe proceder a inscribir en el registro del conservador de bienes raíces el decreto o resolución de la posesión efectiva. Antiguamente, este artículo 688 se denominaba el de la triple inscripción. Hoy día ya vamos como en 5. Pero veamos qué es lo que dice este 688. Veámoslo con calma porque ya vimos que aparentemente no es lo que parece ser. 688. En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero. Pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda, primero, la inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva. El primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento. Ahí hay otra inscripción. Y la segunda, en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Entonces, se nos dice, hay que inscribir el decreto que concede la posesión efectiva. Pero resulta que la posesión efectiva puede ser concedida de dos maneras. Ya lo anunciamos. Si la posesión de la herencia procede de una sucesión ad intestato, yo obtendré la posesión efectiva de la herencia ante el registro civil e identificación. Pero si la herencia proviene de un testamento, yo necesitaré obtener la posesión efectiva de la herencia ante el juez de letras correspondiente. Y además, entonces, de inscribir la posesión efectiva testamentaria, habré inscrito previamente el testamento. Por consiguiente, ya no estamos hablando de una u otra inscripción, sino que estamos hablando de la inscripción administrativa que se efectúa en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas del Servicio de Registro Civil e Identificación. Y, a su vez, tengo la posesión efectiva testamentaria, que vendrá desde el otro ámbito. Segundo número del artículo 688. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente. En virtud de ellas, podrán los herederos
disponer de consumo de los inmuebles hereditarios. Entonces, ¿qué se nos está diciendo aquí? Se nos está diciendo lo que dice el 687, que es el anterior. Dice, inciso primero y segundo, la inscripción del título de dominio o de cualquier otro de los derechos reales se hará en el registro conservatorio del territorio en que esté situado el inmueble. Y si éste pertenece a varios territorios, deberá hacerse la inscripción en el registro de cada uno de ellos. Si el título es relativo a 2 o más inmuebles, deberá inscribirse en los registros conservatorios de todos los territorios a que por su situación pertenece. Si por un acto de partición se adjudican a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se poseían pro indiviso, el acto de partición relativo a cada inmueble o a cada parte adjudicada se inscribirá en el registro conservatorio en cuyo territorio esté ubicado el inmueble. A eso se refiere este número 2 del artículo 688, que los bienes raíces estén inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces pertinente. Y en tercer lugar, el número 3 del artículo 688 dice la inscripción prevenida en el inciso tercero. Sin esta no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios en que la partición le hayan cabido. ¿Cuál es esa? Es el acto de partición. Entonces, yo podría decir en palabras propias, las inscripciones que yo requiero para disponer de un inmueble hereditario son la inscripción de la posesión efectiva, ya sea administrativa o judicial. La inscripción especial de herencia del artículo 688, número 2, en que se practica una inscripción de los inmuebles a nombre de todos los herederos. Esa inscripción es la engañosa. Esa es la que podríamos denunciar como propaganda maliciosa. ¿Cómo se llama? En la Ley de Protección del Consumidor, cuando uno hace publicidad que no, engañosa. Esa es una inscripción engañosa, porque nos dice inscríbase a nombre de todas estas personas. Y estamos hablando del registro de propiedad del conservador. Entonces uno dice, son dueños. Mentira, no son dueños. Simplemente es una inscripción histórica. Va relatando quiénes son los herederos de ese causante. Y luego en el tercero viene la inscripción de la adjudicación. Esa que nosotros vimos que se practicaba entre Astorga y Cofré, cuando ellos hacían la partición, ¿cierto? Ustedes hicieron la partición, un bien para uno, un bien para otro. Una vez que se ha hecho esa inscripción, Guillermo puede decir, soy dueño de la casa A, y el señor Astorga podrá decir, soy dueño de la casa B. Inscripción de la adjudicación. ¿Y desde cuándo es dueño el señor Cofré? Soy dueño desde que falleció el causante, hace 2 años atrás. ¿Cómo? Pero si usted está haciendo una escritura ahora en que se está partiendo con el señor Astorga. Sí, pero ese es un acto meramente declarativo de algo que la propia ley estableció, Paulo, que era desde el momento del fallecimiento del causante. Esas son entonces, y por eso es que yo sostengo que hay que tenerle miedo a esta inscripción del 688, número 2, que generalmente en los conservadores se denomina herencia. Está la inscripción del causante. Fallece el causante, se inscribe la posesión efectiva. Ahí vienen inmuebles, se practica la inscripción especial de herencia, 688, número 2. Pero esa inscripción del 688, número 2, no necesariamente nos lleva a que nosotros podamos considerarlos dueños. Fíjense ustedes que puede pasar algo más llamativo. Guillermo y Astorga, Guillermo Cofré y el señor Astorga, no llegan a acuerdo en cómo partirse. Entonces dice, perfecto, rematemos el bien. Y lo rematan. Y ocurre que don Matías Galleguillos, en ese remate, en el juicio particional, compra el inmueble.
¿Cuál es la secuencia de ese bien que don Matías ha adquirido? ¿Se lo vendieron el señor Cofré y el señor Astorga? No, en la historia aparece que el antecesor en el dominio de don Matías es directamente el causante. La historia y la secuencia de esa inscripción dirá que están ahí don Guillermo y que están ahí el señor Astorga. Pero en definitiva, de lo que estamos hablando al hablar del 688 es del efecto declarativo de la partición de bienes. Como nos quedan 2 minutos y medio, ese va a ser la parte final de nuestro cuento del día de hoy, ¿cierto? El derecho, la posesión efectiva de la herencia, entonces no autoriza al heredero para disponer en modo alguno de los inmuebles hereditarios. ¿Cómo podrían disponer los herederos todos juntos, Paulo? Esa es la expresión de consuno que lleva el artículo 688, número 2. Si todos los herederos, todos, de consuno venden el inmueble, en esas circunstancias estaremos en presencia de un acto válido que los herederos han llevado a cabo de manera perfectamente válida, de manera perfectamente legal. Colorín colorado, la clase de hoy, lunes 17 de agosto, ha terminado. Volveremos a encontrarnos el 24 de agosto. Falta una semana para ello. Esperemos que COVID-19 no se aproxime a nuestros hogares, que todos ustedes permanezcan sanitos, que la Nicole siga con su cara de alegría de siempre, la Nicole alegría, porque la Nicole Castro está seria. Y la Alexandra, más seria todavía. ¿Por qué tiene cara de seria Alexandra? Porque me dejó una imagen y no es ella. Ahí está, ahí, si tiene cara de sonrisa esta niña. Listo, chao, cambio y fuera. Nos vemos la próxima semana. No, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profesor. Chao, chao.